Si se fijan, aquí vamos escalando en dispositivos. Iniciamos desde conectar pocas computadoras, utilizando lo que es un concentrador o un hub, pero obviamente en algún momento dado y verificando la planeación en base a la planeación de mi red y a la escalabilidad, que ese es un punto importante, el ver si mi red va a crecer y hasta cuándo va a crecer y si yo voy a tener los recursos para poder hacer crecer mi red. Entonces aquí ya involucramos la parte de switching. Y ya si es una empresa muy grande, pues obviamente ya estamos hablando de la parte de routing, ¿no? Entonces, el router precisamente sí se encarga de poder dividir o sí tiene esa facultad o esa característica de poder llevar a cabo la división de los dominios de broadcast. Muy bien, y ahora el punto importante que yo les decía, que es la diferencia o cómo trabajan, cómo operan los switches para poder enviar cierta información. Supongamos, aquí tenemos, ellos utilizan una tabla de direcciones MAC, ¿sí? Ellos asocian, por ejemplo, digámoslo aquí, este sería como un registro, poniendo una analogía, poniendo un registro de la ubicación de una persona, por ejemplo, de su casa, y el nombre, por ejemplo, aquí en fase 01, ¿sí? Aquí yo tengo la ubicación de la persona y el nombre. Sí, es decir, la dirección, hablando en términos técnicos, pues obviamente de redes, el número de puerto del switch y la dirección MAC. De esta manera va a ser más fácil para mí poder identificarlos, es decir, si por ejemplo, aquí tenemos, obviamente siempre va a haber un origen y un destino. Por ejemplo, aquí dice que el origen H3 desea transmitir información hacia H7. ¿Qué es lo que sucede? Aquí, bueno, no vienen los números de puerto, pero vámonos por el numerito, ¿no? Que es H1, es el fase 01, está conectado al fase 01, H2 va conectado al fase 02 y así sucesivamente. Entonces, vamos a poner primero este ejemplo. H1 quiere enviar información al H8. ¿Qué es lo que sucede cuando ese mensajito o ese paquetito llega aquí al switch? ¿Sí? El switch lo va a interpretar y qué es lo que en base a qué va a tomar su decisión de reenvío de ese mensaje en base a su tabla de direcciones MAC o a su tabla MAC. Es decir, se va a ir a fijar que va dirigido hacia el H8 y va a ver que el H8 se encuentra en el puerto número 8. Por lo tanto, lo va a enviar nada más a él. Esto es diferente a lo que hablábamos hace un momento de los concentradores o de los hubs, que ellos no tienen esta característica de poder decidir o de poder tomar una decisión del envío de esas tramas, ¿no? De esos mensajes. Entonces, de esta manera el switch así opera. Él mantiene una tabla de direcciones MAC para poder llevar a cabo el envío. ¿Qué sucede, por ejemplo, aquí, los que tenemos aquí en naranja? H3 intenta mandar un mensaje a H7, ¿sí? Ya vemos mandar mensajes a cualquier tipo de información, compartir un archivo, etcétera, ¿no? Desde ahí. Entonces, H3 envía un mensaje, el switch lo recibe y se da cuenta de que en este puerto no tiene ninguna dirección MAC asociada. ¿Qué es lo que sucede aquí o qué pasa cuando el switch no sabe? El switch envía un mensaje de broadcast o una solicitud para ver quién, ¿sí?, quién está conectado en ese puerto fase 07. Entonces, si se fijan, el switch no limita o no reduce el dominio de broadcast. Entonces, por lo tanto, si yo tuviera otro switch acá conectado, ¿sí?, o otro switch acá conectado, pues obviamente el dominio de broadcast se va extendiendo, ¿no? Se va haciendo más grande. Entonces, por ejemplo, aquí en este esquema, no encuentra la dirección MAC es destino de ese mensaje que le está llegando. ¿Qué es lo que hace? Envía un mensaje de broadcast de esta manera o lleva a cabo lo que es el proceso de flooding o inundamiento, que quiere decir que envía los mensajes, ¿sí?, preguntando quién tiene esa dirección MAC a todos los puertos, menos obviamente por donde recibió la trama, ¿sí? ¿Por qué por donde la recibió no? Porque obviamente el switch, para construir esta tabla de direcciones MAC, una vez que el usuario está generando tráfico, ¿sí?, él va actualizando su tabla. Es decir,
Por ejemplo, si nosotros tenemos un líder en algún grupo de personas, mientras yo no llegue con él y le diga, hola, yo soy Marina, hola, yo soy Marlene, él nunca nos va a conocer. Entonces, cuando a él le llegue información para mí o para Marlene o para el licenciado Huerta, pues nunca, pues es necesario preguntar, ¿sí? Preguntar dónde se encuentran para cuando les llegue información podérselas hacer llegar. Igual aquí, mientras los dispositivos nunca generen tráfico, no se van a ir agregando o asociando sus direcciones MAC al puerto en el que están ellos conectados. Entonces, ese es un mensaje de broadcast que se envía para poder preguntar quién está conectado a ese puerto. ¿Y quién va a responder? Pues obviamente nada más él, ¿sí? Ya cuando responde, el switch entonces actualiza su tabla y coloca su dirección MAC aquí. De esta manera, ya cuando H3 quiera enviar un mensaje a H7, pues ya va a poder enviarlo nada más a él sin la necesidad de enviar un mensaje de broadcast para preguntar quién tiene esa dirección. Muy bien, y esos son algunos conceptos o elementos clave para poder entender cómo operan los switches. Obviamente es un tema bastante amplio, en el cual pues obviamente el día de hoy no vamos a entrar en configuración, pero sí es importante que lo comprendan y que vean cómo trabaja todas aquellas personas. No sé si alguna persona de los que estén conectados quiera en un momento dado al finalizar de la presentación llevar a cabo por ahí a través de nuestro mensajero instantáneo la experiencia que ha tenido al utilizar, por ejemplo, al estar comparando al inicio los hub con los switches, para que nos manden por ahí también su retroalimentación, ¿no? Entonces ahorita estamos viendo cómo trabajan para en un momento dado poder llevar a cabo la configuración y la planificación primero que nada de mi red, ¿no? Entonces, otros conceptos que también involucran la parte de switching es lo que tiene que ver con el protocolo Spanning Tree, con las VLANs, la parte de BTP y la parte de enrutamiento entre VLANs. Hasta ahorita nosotros hemos hablado de cómo se conectan, ¿no? De cómo trabajan, cómo se envía ese tipo de información, etcétera. Entonces, por ejemplo, al nosotros hacer escalable, es decir, cuando nuestra red va a crecer, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente la información, o hay información que yo tengo que es confidencial. Al hablar de decir que es confidencial, pues obviamente yo tengo que protegerla, y al hablar de información confidencial o de información importante para mí, pues obviamente yo tengo que tener una disponibilidad de mi acceso a la red en todo momento. No es como cualquier administrador de red que preste sus servicios o que se lleva a cabo el monitoreo de la red, pues tiene que estar siempre pendiente de que todos los dispositivos estén trabajando bien, ¿verdad? Porque si no, pues obviamente no va a afectar a los usuarios, y que bueno, cualquier usuario en el momento que pierda la conexión, pues obviamente van a estar inconformes, ¿no? Por los servicios o por las aplicaciones que ellos estén utilizando en la red. Entonces es aquí donde entra la confiabilidad, que tiene que ver con la redundancia. Es decir, que yo pueda agregar enlaces hacia el mismo destino para evitar que si un enlace, sí, hay que mantener en este aspecto segura la red, ¿no? Que si un enlace falla, ya sea por ahí el cable o no sé, cualquier aspecto que pueda involucrar esta falla del enlace, ¿no? Que falle el enlace, que ese mensaje tenga otro camino para llegar a su destino, ¿sí? Entonces, al decir que tengo otro camino, pues obviamente yo estoy involucrando que tengo dos rutas. Por ejemplo aquí, S1 tiene dos caminos, se puede ir por acá para llegar a cualquier destino, o se puede ir por aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo dos caminos? Yo puedo duplicar información. ¿Por qué duplicar? Porque fíjense, aquí al switch le está llegando un mensaje, ¿sí? Que le dice que va a ir hacia la PC4, ¿sí? Él tiene su tabla y tiene dos puertos. Entonces, en los dos puertos tiene registrada la MAC o el camino para llegar al destino. Entonces, va a duplicar esa información, ¿sí? Entonces, aquí
¿Qué es lo que interviene? Interviene Spanning Tree o el protocolo Spanning Tree. ¿Qué es lo que realiza él? Él realiza que un puerto, por acá lo vemos, ¿sí? Que un puerto esté en stand-by o que esté en modo bloqueado, ¿sí? O en espera, que esté en espera de que si el enlace principal falla, entonces entre en acción, ¿sí? Así evitamos la duplicidad de información. Entonces, este es otro punto importante también hablando de switching, el crear redundancia en la red para tener una disponibilidad constante, ¿no? Bueno, y este es de una manera más explícita, ya con una imagen aquí de poder visualizar nada más 3 tipos de mensajes por los colores, pero imagínense si manejamos muchísima información, pues obviamente yo estaría saturando ahí los enlaces por la redundancia, ¿no? Entonces, al hablar de Spanning Tree, es poder bloquear un puerto redundante, obviamente, aquí tengo 2 caminos, para ponerlo en estado de espera, para si el enlace principal falla, que él entre en acción, ¿no? Otro tema muy importante también son las VLANs. Al hablar de VLANs, por ejemplo, nosotros, como en los esquemas que hemos estado viendo anteriormente, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, tenemos una red, ¿no? Una red local, pues obviamente estamos involucrando switches, ¿no? O hop. Pero ¿qué es lo que pasa si yo me quiero comunicar con usuarios o mi red crece? Es decir, yo voy a tener algún otro sucursal, o como en este caso yo tengo computadoras en el 3er piso y tengo computadoras en el 5º piso. Entonces, ¿qué es lo que involucra aquí? La utilización del enrutamiento. Es decir, utilizar un dispositivo router para poder segmentar o para poder dividir a los usuarios, ¿no? Es decir, poder llevar a cabo la comunicación entre esas 2 redes de área local. Aquí, por ejemplo, estamos manejando que hay usuarios que se encuentran en el 3er piso y usuarios que se encuentran en el 5º piso. Pero obviamente, si estamos hablando ya de la parte de enrutamiento y estamos hablando de la parte de adquirir o de llevar a cabo la compra de estos equipos routers, pues es similar a lo que hacíamos en la comparación de un hub con un switch. ¿Qué es lo que pasa? Que los routers pues obviamente tienen un costo mayor. Entonces hay que verificar también esa parte en cuanto a los recursos y a la planificación de mi red. Entonces imagínense qué es lo que pasaría si yo en lugar de tener un edificio yo tuviera 3 edificios. ¿Qué es lo que sucede? Yo necesito más infraestructura de capa 3, ya yéndolos a la parte del modelo OSI, que son los routers, tienen que ver en la parte de la capa 3 del modelo OSI, pues obviamente yo estoy involucrando más infraestructura, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el punto aquí importante? Pues la parte de VLANs, es decir, poder agrupar, ¿sí? Poder agrupar a los dispositivos independientemente de la ubicación física en la que se encuentran. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es una VLAN? Primeramente, es una red LAN independiente. Aquí lo estamos viendo. Una red que identifica a los alumnos y que identifica a los docentes. Permite que las PCs de alumnos, esto es lo que les comentaba y es una de las características principales, estén separadas aunque compartan la misma infraestructura. ¿Qué quiere decir que comparten la misma infraestructura? Que están conectadas al mismo switch. Si se fijan acá, estos dispositivos de la red, por ejemplo, de estudiantes, los que están como